Aportando Luz, episodio 107. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y en mi web javierrosano.com podréis ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tenéis disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar de novedades en el mercado para fotografía nocturna. Bueno, pues el mercado fotográfico pues no descansa y siempre hay alguna novedad en el mundo de la fotografía nocturna, para bien o para mal, porque depende mucho de cuánto nos guste el cacharreo y también obviamente cuánto o cómo de boyante tengamos la cartera, ¿no? Porque hay veces que encontramos cosas que pues nos interesan y siempre estamos ahí pues con esa lucha interna de nos hace falta, no nos hace falta, podemos comprarlo, no podemos comprarlo. Así que pues estamos aquí para hablarnos de todas estas novedades y también para resolver las dudas que han surgido en el grupo de Telegram del podcast, que recuerdo que podéis uniros en javierrosano.com/Telegram. Como decía, tenemos como invitado hoy a Edu de Fotografiarte. Buenas, Edu, bienvenido de nuevo al podcast y muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Muchas gracias a ti, Javi, y a todos los que nos están escuchando, y como siempre, pues un honor a poder respetar un poquito de luz a esas dudas que puedan tener por el chat de Telegram, ¿no? Y a poner un poquito al día la situación en cuanto sobre todo a fotografía nocturna que hay ahora actualmente en el mercado con las novedades que han ido saliendo y demás. Uh-huh. Muy bien, oye, si te parece, antes de empezar, quiero recordar que tenemos un taller en vuestra academia para el 17 de mayo de fotografía nocturna, en el que hablaré del equipo, de la planificación, del tema de la exposición, de cómo enfocar, balance de blancos, esas dudas que siempre nos surgen cuando estamos empezando, también de la iluminación, de cómo aportar luz a una localización, a un sujeto. Veremos también la parte del procesado, para ver cómo editar y procesar una fotografía nocturna, rastros de estrellas, panorámicas, por supuesto también Vía Láctea, y haremos prácticas, que al final es lo que más nos gusta, y estaremos en un sitio muy cerquita de la academia de Majadahonda, en el que haremos prácticas de iluminación con diferentes herramientas, diferentes escenarios, y luego además para rematar todo. Y yo creo que también soportar un poco todo eso que hemos dado ahí, que igual es mucha información en ese curso, pues toda la gente que venga tendrá acceso a 3 cursos online en los que se desarrolla todo lo visto en el aula, en la práctica, con cursos de teoría, iniciación al procesado y también de iniciación a la iluminación. Os dejaré en las notas del episodio un enlace con toda la información para que os podáis también suscribir y daros prisa porque quedan 4 plazas solo para ese taller. Sí, está teniendo muy buena acogida. Creo que el año pasado no pudimos hacer ninguno. El año pasado ¿Uno? hicimos uno, sí, que estuvo por Sí. allí Soren. Este año vendrás tú. Este año, si me pilla bien, iré. Ah, genial. Y bueno, también recordar que otro evento en el cual nosotros somos también colaboradores, que vas a estar haciendo una ponencia, es Sinai, Belchite. en Belchite. Vale, No, vale. estaré en Belchite, Bueno, Es donde en tengo la Belchite charla, no. el taller. Creo que todas las plazas de los talleres ya están ocupadas, ya están llenas. Genial, Así entonces. que la entrada sería como mucho para la parte de las charlas, bueno, como mucho, que no es poco. Y seguro que lo pasamos genial porque es un sitio mítico, ¿no? De los fotógrafos nocturnos. Y Y mágico, para quien no haya estado nunca. eso es, siempre tiene ahí ese aura. Así que nada, deseando que llegue la fecha. Ahí sí te puedo asegurar que te voy a ver. Muy bien. Como digo, dejaré la info para el taller de Majadahonda de Fotografiarte, de fotografía nocturna, en las notas del episodio para que le echéis un vistazo y os apuntéis. ¿Y qué te parece si dejamos las preguntas de los oyentes para el final y empezamos con las novedades? Me parece perfecto, Javi. Muy bien, pues empezamos por donde quieras. Pues mira, la verdad es que creo que sea, en cuanto a fotografía nocturna, pues quizás uno de los programas que más podamos hablar, ¿no? En cuanto a cámaras, no ha habido mucho, quizás un poquito más en óptica sí ha habido más movimiento, ¿no?
Ya sabemos que un poco la dinámica que está cogiendo el mercado fotográfico es mucho más al tema vídeo, al blogging, al creador de contenido, y eso al final repercute pues en muchos aspectos de fotografía, ¿no? Ya puede ser la fotografía nocturna, la fotografía de macro, son sectores que poco a poco yo creo que las marcas se están dejando un poquito más de lado. Pero bueno, aún así yo creo que hay novedades bastante interesantes, ¿no? Pasando por Sony, creo que Sony ha sacado dos lentes que van a los extremos, ¿no? De los amantes de la fotografía nocturna. Creo que de hecho en el episodio que estuve contigo hace tiempo hablábamos de ese Viltros f1.8, ¿no? Que de Sí. hecho lo probaste, que obviamente no es la mejor lente, pero que comparándola con el 1414 GM o con el 1224 GM era una óptica que salía como 5 veces más barata y que daba buenos resultados, y ha sido una óptica que ha gustado a mucha gente y ha vendido bastante, ¿no? Pues yo creo que Sony quiere atacar un poco ese Viltros 16 que sacó 1.8 y ha sacado su propio 16 milímetros f1.8 de la serie G, Ujú. que yo ya estoy llegando a unos niveles, no sé si coincides conmigo, que hay muchos objetivos de la serie G que podrían ser perfectamente GMs, ¿no? Pero yo creo que por diferenciarlos un poquito, hay una pequeña diferenciación. Sí, y además hay muchas veces que dentro de todos los puntos que buscamos a la hora de comprar un objetivo, no solamente está la calidad, porque igual tienes que llevar bastante equipo, tienes que recorrer mucha distancia con la mochila y buscas pues un objetivo que sea también compacto, que sea ligero y puedes sacrificar un poquito de esa calidad. O sea que objetivos también de esa serie G, que lo que decías tú, además de que por calidad pueden estar en la G Master, pero que te aportan otras cosas que no son esa calidad, que sigue siendo muy buena y que son muy, muy interesantes. Yo recuerdo haber probado el 1625 de Sony, que es 2.8 de la serie G, el año pasado en mi viaje a La Palma, y volví enamoradísimo de él, porque es un objetivo muy pequeñito, que es verdad que no llega a 28 o 35 milímetros en la focal más larga, pero que da muchísimo juego y que es una pasada. Sí, de hecho, ese objetivo combinándolo con el 25-50 son dos lentes que te ocupan menos que un 24-70 o un 16-35. Ujú. En precio salen similar, a lo mejor un poquito más, y hay mucha gente que está optando por esas dos ópticas. Y el 16 va en esta línea, es decir, no sé si has tenido la suerte de verlo en mano. No. Vale, pues va a ser una lente que cuando tengamos, porque no han llegado aún las primeras unidades a fecha que estamos grabando este podcast a las tiendas, Ujú. te voy a invitar, Javier, a que te pases por la tienda y que te lo lleves algún fin de semana, alguna semanita, que tengas algo planificado y lo pruebes. Encantado, ya me estáis liando otra vez, ¿eh? Yo nunca hago eso, Javi. No sé por qué lo dices. No, pues encantado, encantado de tocarlo, de probarlo y de dar mi opinión, claro. Y luego, por terminar con esta óptica, ha salido a un precio muy bueno. Ha salido a 1.000 euros. Ujú. No se diferencia tanto del Viltros, pero siendo una óptica que creo que no pesaba ni 450 gramos. Es súper pequeñita y súper Sí. ligera. Ujú. Qué bueno. Entonces, yo creo por lo que has comentado, cuando buscas portabilidad, peso y tamaño y que incluso no te Claro. importa sacrificar, yo creo que esta lente, a más de un fotógrafo de nocturnas, va a ser un objetivo que le va a gustar mucho. Es que es lo que decía antes, y al final, si tú estás en un estudio, por ejemplo, pues el peso tampoco te importa tanto. Miras pues calidad, miras precio y alguna otra cosa. Pero cuando ya te los tienes que llevar por ahí y no llevas un objetivo solo, sino que llevas varios, más cuerpos, dos trípodes, ya el peso es una cosa que miras y valoras mucho, desde luego. Claro. Y más en esta tendencia que sobre todo buscamos ir cada vez más ligeros, ¿no? Por eso hay Hmm. mucha gente que entienda y están dejando las cámaras y se pasan muchas veces, o al menos a tener una compacta de calidad Ajá. para poder ir más ligero y mejorar los sitios. Ujú. Y pasamos de un objetivo pequeño y ligero a otro objetivo de Sony, que es todo lo contrario. Grande, voluminoso, he de reconocer que puede llegar a sorprender, Ujú. pero también por las distancias focales que son, yo creo que es normal el volumen y el Sí. tamaño, ¿no? Estamos hablando del 400-800, creo que es un 5.6 f8. Ujú. Al final en estos telezoom, pues una luminosidad bastante buena, yo creo, ¿no? Sony no tenía nada más allá de un 600, ¿no? Que tenía el 200-600 y el 605-6, creo que es, o el F4.
no se había animado nunca con un 800, porque por ejemplo Canon sí, Canon tiene el 800 y tiene 1200 fijos, y luego también ya tenía ese 200-800. Sony no ha querido irse a un 200-800, yo creo que porque para eso tiene el 200-600, y yo creo que quitando distancia focal ganamos calidad óptica, ¿no? Al Claro. final tienes que hacer menos grupos, menos elementos, y es una óptica que va muy bien, que para todos los amantes de lunas, yo creo que va a ser una óptica también muy a tener en cuenta. Es verdad que ha salido a un precio de 3.000 euros, que me parece un poquito elevado si lo comparamos con el 200-600, que son 1.800. Ujú. Pero en cuanto a calidad, y bueno, Javi, tú lo probaste, si te compraste un Sí. 200-600, va en la misma línea. Es decir, es una óptica igual que podría ser perfectamente una GM, Ujú. sin lugar a duda. Sí, por lo que decías tú, súper interesante para fotografía de luna. Es verdad que ya con estas focales tan largas, que son para distancias mayores al sujeto, pues al final el hecho de poder hacer ese zoom extra, también luego tienes que luchar contra pues, las turbulencias atmosféricas, etcétera, etcétera, y llega un punto en el que ya no merece tanto la pena, pero bueno, habrá otras ocasiones en las que le puedas sacar todo el provecho a ese 800 milímetros, a ese extremo que tiene tan largo, y seguro que viene genial. Yo en lo personal, si quieres te doy mi opinión respecto a las pruebas que he hecho y al precio al que sale de salida. Ujú. Me parece más interesante el 200-600 con el 1,4 por que el 400-800. Yo no soy fan del 2 por de Sony, me parece que pierde mucha calidad, que no es lo más idóneo, pero el 1,4 por en general todas las ópticas rinden muy bien con él. Y como el fotógrafo de Luna va, va a cerrar el F de por sí, va a disparar en trípode y demás, y la luna de por sí ya emite bastante luz, Sí. yo creo que no se nota ese paso y medio que nos va a cerrar el multiplicador. Es Ujú. una combinación que el multiplicador la vas a poder usar en otras ópticas más económica y que de calidad tampoco vas a notar, yo creo que mucha diferencia. Pues mira, anotado queda ese consejo, que seguro que viene muy bien y porque te da mucha más versatilidad, ¿verdad? Que te quita ese trocito, ese poquito de luz y a nivel de calidad, ¿te resta mucha calidad, nitidez o no tanto como el 2? El 1,4 prácticamente no lo notas. Siempre te Ujú. resta un poquito, pero no es como el 2, ¿no? El 2 salta a la vista cada vez que lo Ya. montamos. Yo lo he montado en un 100-400 para tener ese 200-800. Ujú. Y lo usé una vez y dije, una y no más. Y alguna vez lo Ya. he probado con el 300, digo, joder, le meto un 2 por y tengo un 600 5 o 6. Dices, joder, está muy bien. Y toda la calidad que tiene ese 300-2.8 se la carga. Ujú. Entonces, a mí no me gusta el 2 por. Muy bien. Continuamos con teleobjetivos. El de Sigma, ¿verdad? ¿Me vas a hablar? A por el Sigma. Ese no he tenido la suerte de probarlo. Tenemos compañeros que estuvieron en la feria ahí en Japón, donde Sigma Ujú. anunció junto a su camarita la BF, ¿no? Que es una cámara que va más orientada al vídeo, que parece ser que está causando furor. Ujú. No te voy a hablar mucho de ella, Javi, básicamente porque no la he tenido en mis manos, Sigma no nos la ha presentado como tal, la información que nos ha llegado es pues un poquito a cuenta gota de lo que hemos visto por creadores de contenido y demás. Al igual que un poquito del 300-600, gracias al feedback de un colaborador que tenemos en la tienda, él lo único nos ha dicho que sí es verdad que es un poquito grande, al final creo que es un 300-600 F4. Ujú. El precio y calidad, me ha dicho que van de la mano, que es una óptica que está rindiendo muy bien y que ese objetivo que es bastante bueno. Es decir, un poquito pues a lo que muchas veces Sigma nos tiene acostumbrados, ¿no? Con su calidad. Aquí el precio sí que se nos vaya un poco de las manos, ¿no? Sí, creo que rondaba los 6.000 euros, 6.500. Sí, Es algo una así me óptica suena. que no está al alcance de cualquier persona, Ujú. pero bueno, aquí ya entra en juicio de valor porque hay gente que a lo mejor prefiere comprarse otro tipo de ópticas aportando un poquito más, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero bueno, si alguien quiere alquilar equipo o algo así, pues sabe que tiene esa opción por ahí, que también, pues eso está bien. Tener más opciones disponibles a nuestro alcance, aunque sea Eso a es. base de alquiler. Y para terminar los objetivos, nos queda por ahí un Canon, ¿verdad? Hemos estado hablando de teleobjetivos, nos pasamos a una focal más angular. Sí, Canon acaba de anunciar un 20 milímetros f1.4 de la serie VCM, Ujú. ¿vale? Es esta serie que Canon también ha ido a competir, yo creo, con Sony, ¿no? Tamaños más reducidos, pesos muy controlados.
Ya tenía en esta serie un 24, un 35 y un 50, todos f1,4, todos tienen el mismo tamaño y todos tienen el mismo peso, ¿vale? La diferencia de uno y otro pueden ser 10 gramos. Se le estaba reclamando ese 20 milímetros de la serie L porque toda esta gama son serie L, que a muchos fotógrafos les gustaba. Y son unas ópticas híbridas, ¿vale? Están pensadas mucho para el vídeo, por eso tienen todas el mismo tamaño y mismo peso para tema de estabilizadores, pero también van muy orientadas para fotografía. Entonces yo creo que ese 20 milímetros f1.4 para los amantes de Canon, algunos sé que han usado muchísimo el iris 15 milímetros y hay veces que quieren cerrar un poquito más y ese 20 milímetros 1.4 con la calidad que da, que esta gama va muy bien, yo creo que más de uno se lo va a comprar. Y al final son ópticas que no se van mucho de precios porque no suelen rondar de los 1.600 a los 1.900. Además, 20 milímetros es una focal muy utilizada en fotografía nocturna y ese 1.4, vamos, es un lujazo, ¿eh? Sí, y además estamos hablando que es una óptica que ronda los 520, 540 gramos. Es decir, que es muy ligerita. Sí, que para ser un 1.4, que lo normal es que sean Sí, objetivos bastante grandes, voluminosos, pesados, está muy bien, está muy bien. está muy bien, la verdad que sí. Bienvenido sea entonces. Cerramos con esto el tema de los objetivos y nos pasamos a los cuerpos. Sí, porque ya no hay mucha más novedad. Sí, hemos estado hablando antes que hay algunas novedades, pero no tanto referentes a fotografía nocturna, sino más orientadas a vídeo, por ejemplo, ¿verdad? Sí, es Muy decir, por bien. ejemplo, si quieres que la mencionemos un poquillo, pues hay alguien que esté interesado, ¿no? Canon ha Sí. anunciado una compacta, igual se vio en Japón, la V1, en principio iba a ser solamente mercado asiático, la van a traer aquí al mercado europeo y han sacado una modificación, que esto lo hemos visto algunas veces en Canon, de hecho una de las primeras R tenía una modificación hecha por Canon para astrofotografía. Sí. La RE creo que era, ¿no? O la RA. RA me suena más, RA. RA. Pues ahora han hecho una modificación de una cámara icónica, la R50, digo icónica porque aunque la R50 a lo mejor no sea el top ventas que está siendo, de la base que viene que era la M50, son super ventas en Canon, ¿no? Es decir, a todo el mundo que veías iniciarse un poquito en foto y vídeo, así creación de contenido, tenía una M50. Pues van a sacar la que han decidido llamar, es una nueva gama de Canon, la R50V, Ajá. V de vídeo. Ya más o menos podemos ver por dónde van los tiros. Y es una cámara pues, que le han quitado la limitación de tiempo, le han metido curvas logarítmicas, 4K 120 fotogramas por segundo, ¿no? Pues un poquito pues orientada al vídeo, ¿no? Totalmente. En cuanto a fotografía nocturna, poquita cosa. Yo creo que la última gran novedad de la que podríamos hablar fue esa Z6 III, que ya hace más de un año. Sí. Pero luego marcas como Panasonic sí es verdad que actualiza también una de sus cámaras más icónicas, ¿no? Esa S5, S1R, Sí. sale la Mark II. Todo se pensaba que iba a tener el sensor de 60 megapíxeles de la SL3 de Leica y ha sorprendido con un sensor de 45 megapíxeles con el enfoque híbrido que tienen las S5 y S5 II X, que son cámaras que van muy bien incluso para nocturnas por la sensibilidad ISO que soportan y la resolución del sensor, y que va muy orientada al fotógrafo de moda. Podría utilizarse en naturaleza, fauna, ¿no? Para cuando necesitas hacer algunos recortes bastante grandes, porque es una cámara que es muy rápida enfocando y mantiene esos 30 fotogramas por segundo de en ráfaga. Pero de momento nos acaba de llegar a las tiendas y es verdad que, bueno, a ver qué tal funciona la cámara. Si funcionan como las S5 II, yo creo que va a ir bastante bien. Genial, estupendo. Y luego también hay una Fuji, ¿no? De medio formato, que es así compacta, que como curiosidad, que de hecho el tema de las compactas parece que ha vuelto otra vez, y incluso Fuji, pues eso, siendo de medio formato, ha tirado por allí. Sí, es una compacta muy curiosa. Pues normalmente cuando nos vamos a compacta nos vamos a cámaras pequeñitas, tamaños de sensor pequeñitos, que ya de por sí la única cámara que había por encima de un tamaño sensor de APS-C estaríamos hablando de la Leica Q3. Ujú. ¿Vale? Luego el resto está la Ricoh, la GR3, la GR3X, que es un tamaño APS-C, y Fuji tenía pues sus X100, que era también un sensor APS-C.
El resto que encontrábamos era o sensor de 1 pulgada, de 2/3 de pulgada y sensores así, sensores pequeñitos para mantener tamaños compactos. Pues Fuji, con este auge que está viendo de las compactas, de estilo retro, de estilo vintage, que es que no sabes lo que se vende en cámaras antiguas o estilo a las antiguas que den el peor calidad de imagen posible a veces, pues ha lanzado con su sensor de formato medio. Un sensor que ya lo tienen muy madurado, ¿no? Gracias a esa GFX 102, que les está funcionando muy bien, haciendo competencia a un grande de formato medio como puede ser Hassel. Y con la GFX 100S2, que era como una versión un poquito más descafeinada, básicamente la limitaban en vídeo y más asequible a cualquier persona. Y han sacado pues esta GFX 100RF. En esencia es una X100, de hecho estéticamente son muy similares, no le han metido el visor híbrido, era así, no, es muy difícil en una cámara de este estilo. Sí mantiene el procesador y el sensor de la GFX 102, pero le quitan el estabilizador de imagen, el obturador es central y va dentro de la lente, pero es una cámara que sorprende mucho al cogerla porque es solamente un poquito más alta que la Fuji X100 y no es más pesada. Fíjate, qué curioso, ¿eh? Es muy ligerita, es una cámara que la tenemos ya por la tienda, nos enviaron la demo, están los chicos haciendo el vídeo. Si no pasa nada, yo este fin de semana me la llevo a Madrid, que iba a dar una vueltecilla aprovechando que ya no llueve para probarla. Sí. Y ya te daré más feedback, pero de momento todo el mundo que la ha probado, Pedro Gamo, que es nuestro compi de prensa que estuvo en el evento ahí en Berlín, creo que fue, donde lo hicieron, o en Dublín, se la trajo él, de hecho. Y luego tanto Greg como David, que son nuestros compis que hacen los vídeos, han estado ya con ella y han salido muy contentos. Es una cámara que no es para todos los bolsillos, estamos hablando de 5.500 euros. Yo creo que viene a competir un poquito con el mercado de Leica, pero con un producto totalmente diferente que no se van a pisar. Pero es una cámara muy curiosa y que ha sorprendido. ¿Y qué focal tiene? Tiene un 40 milímetros, F4, perdón, es un F4, que viene a ser en full frame como equivalente a un 28. Ajá. ¿Vale? Y en cuanto a luminosidad hablando, se va a quedar entre un 2,8 a un 3,2 aproximadamente, ¿vale? Al ser formato medio, aunque el F sea más alto, entra mucho más luz, ¿no? Pues como puede pasar con un sensor de fotograma completo. No es lo mismo un 1,8 en full frame que en micro 4 tercios, por ejemplo. Yeah. Perfecto. Y de temas de cuerpos, había también otra cámara curiosa, la Nikon P1100. Sí, más que cuerpo, yo la llamaría, bueno, la famosa bridge. Eso es, justo. La famosa bridge. Sí, es una cámara que a Nikon siempre la funciona muy bien, ¿no? Que de hecho muchos amantes de lunas o de fauna que querían tener un super telezoom, creo que llega a un 3200, una cosa así. Todo en uno y a un precio, la verdad, que bastante ajustado. Creo que está en unos 1.200, 1.300 euros ahora mismo la P1100. Pues ha actualizado su cámara, ¿no? Pues teníamos la 950, la P1000, las descatalogaron. La gente la seguía reclamando y le han dado un lavado de cara, ¿no? Pues mejorando un poquito la calidad de los cristales, el enfoque, el peso, ¿vale? Porque es verdad que yo recuerdo la P1000 muy pesada y esta es verdad que es bastante más ligerita. La han vuelto a lanzar al mercado, ¿no? Entonces creo que un buen acierto por Nikon. Creo que Nikon está cogiendo el último año y medio, creo que van en muy buena dirección y se está notando que a nivel de ventas, en lo personal te puedo decir que Nikon ha subido puntos. Qué bueno. Es curioso hacia dónde está yendo otra vez el mercado, volviendo a las compactas, que parece que el móvil se las había comido del todo. Esta Bridge, por ejemplo, que estamos hablando de la P1100, que estaba revisando el rango focal y el equivalente en 35 milímetros es de 24 a 3000, o sea, es un rango brutal que para ese usuario que quizá no le apetece tener una cámara con objetivos intercambiables, le puede dar muchísimo juego, porque además el diafragma es de 2,8 a 8.
le puede dar juego en fotografía de luna, es verdad que bueno, al final pues tiene la resolución que tiene, el tamaño de sensor que tiene, etcétera, pero bueno, para quitarte un poquito el gusanillo e ir probando tanto en un ámbito como en el otro, puede ser un formato interesante. De hecho, cuando en su momento las Bridge salieron y triunfaron hace ya unos años, muchísima gente las tenía, eran un poco como todoterreno, ¿no? Te valían para todo y no sé si vuelven otra vez con fuerza, puede ser una opción interesante. Sí, de hecho el mercado a día de hoy cada vez lo reclama mucho más así. Sí, ¿eh? Cada vez va más reclamando el all-in-one, en plan tamaños más compactos o tamaños que me den mucho zoom llevando una cosa solamente, ¿vale? Porque si has visto la P1100 pequeña no es... No, no es. Pero bueno, lo llevas todo, al final la estás abarcando de un 28 a un 3000, entonces hay gente que está dispuesto a sacrificar, llevar algo muy grande, pero tener toda esa distancia focal. Ujú. Obviamente, pues no te va a dar la mejor de las calidades. Algo de este estilo, pues yo creo que es eso, pues, para quitarte el gusanillo o para iniciarte. Sí. Y a raíz de ahí saber en qué invertir. Yo recuerdo que justo fue con una Bridge, con la primera cámara que empecé a aprender fotografía, porque pues tenía las clásicas compactas que daban para lo que daban. La Bridge ya tenía esos modos manuales para poder aprender y tal. Y, jo, la verdad es que fue una época muy divertida, muy bonita. Y lo que hablamos, no andas con un cuerpo, 25.000 objetivos, el sensor que se me llena de polvo, es todo como mucho más sencillo. Y si no buscas especializarte en algo, sino que quieres cubrir bastante y conocer las limitaciones que te pueda dar un equipo de este estilo, es una opción súper, súper buena. Sí, yo opino lo mismo. ¿Qué te parece si vamos ya con las dudas? Terminamos entonces ya con cuerpos, objetivos, bridge, compactas y nos vamos a por las dudas de los oyentes del podcast. Adelante, vamos a arrojarles un poquito de luz. Venga, primera pregunta. Además yo creo que esta suele ser bastante recurrente entre toda la gente. ¿Tendremos objetivos RF para full frame de Canon de terceras marcas? Yo creo que sí. Sí. Confirmado no hay nada. Es Ujú. decir, podría decir un sí rotundamente. El problema no es si sí o si no, sino cuándo. ¿Cuándo? ¿Vale? Yo creo que ya el primer paso se dio cuando Canon dejó lanzar lentes APS-C. Ujú. Sigma ha sacado ya literalmente todas las lentes APS-C para Canon RF porque tiene tanto el 16, el 30 y el 56 lo tiene ya para Canon RF. También tiene el Ujú. 10-18 y el 18-50. Tamron ha sacado ópticas para Canon RF con autofocus. Tokina ha sacado el mítico 11-16 para PSC, lo ha sacado ya para RF también. Ajá. Y las marcas cada vez están sacando más ópticas para Canon RF a PSC. Entonces, esto nos demuestra que la tecnología la tienen. Yo siempre lo he dicho, es decir, cualquier lente de Sigma de GDN que está en montura L y Sony E, yo creo que Sony Sigma, por ejemplo, a la que le dé luz verde va a sacar todas las ópticas. Ya. Se esperaban para el CP Plus, que fue celebrado hace un mes en Japón, más o menos. Ujú. Sigma anunció que iba a hacer grandes anuncios y se esperaban para esa fecha que ya lo estaban haciendo. Entonces, se van a ver lentes RF Full Frame porque si no, no pueden, creo que Canon tampoco evitarlo ya mucho más tiempo. El problema es cuándo, que no hay una fecha clara. Es curiosa esa estrategia por la que optan algunas marcas, ¿no? De cerrar el sistema, que solamente se puedan comprar objetivos propios de esa marca y no abrirlo a terceras, que no sé si para ellos les funciona o no, entiendo que sí, si no, no lo harían, pero desde luego para el usuario es una gaita. Hombre, de esta manera yo creo que la marca se asegura que si te compras la cámara, te vas a comprar sus objetivos, Sí o sí, no te queda otra. pero a mí me parece, ya en lo personal, ¿no? Y hablando comercialmente, y lo que yo veo en tienda es, a mí mucha gente me descarta Canon por no poder comprarse objetivos de tercera marca. Claro. Y se compran y se venden al final más cámaras Sony, por ponerte un ejemplo, o Nikon, pero sobre todo Sony o Panasonic. Yo vendo muchas S5 II y S5 IIX Ujú. y el 80% de ellas se venden con el Sigma 2470 f2.8. Con Sony pasa lo mismo, pero luego esto realmente puede volver a la marca, porque obviamente un 2470 2.8 de Sigma no tiene la calidad que un GM. Y yo tengo clientes que han empezado con una 7.3, con un 2470 2.8, incluso una 7.4, que no pueden invertir más en cuerpo y menos,
llega un punto en que se les queda corta la lente y dicen, mira, he aprendido, ya sé que al final una lente bien cuidada me puede acompañar toda mi vida. Vengo a por el 70-200, el GM2, porque no tengo 70-200 y la siguiente lente que se cambian es el 24-70. Ujú. Eso lo he visto muchísimo. Entonces, al final te pueden terminar comprándote tu El objetivo tuyo. y estás limitando la venta de Sí. cuerpos. Entonces, creo que no es una estrategia al 100% acertada. Ya. Con el lanzamiento de las lentes RF para PSC, se ha notado un pico de ventas en cámaras APS-C de Canon. Claro, es que es lo que decías, o sea, algún motivo habrá, porque a ver, yo entiendo que la gente de Canon tontos no son y cuando deciden esta estrategia saben lo que están haciendo y las consecuencias que va a haber, el público que ganan y el dinero que ganan por un lado y el dinero que pierden por otro y les compensará. Pero es que desde el punto de vista externo y más de un usuario de Canon o de alguien que se va a comprar una cámara, es lo que decías tú, es que si está tan cerrado y tengo tan pocas opciones y tan caras, por mucho que sea una calidad de la leche, es que ahora mismo no me compensa. A mí me sorprende mucho y más viniendo de la montura EF, que Canon era una de las marcas que más objetivos tenían junto con Nikon. Tenías Tamron, tenías Sigma, tenías Sanyan, tenías Iris, Yeah. tenías Tokina. Que no les ha ido mal, si no, no perdían cartera. ¿Cómo tomaron esa decisión? Es algo que no llego a entender. Sí, sí, Pero bueno, algo habrá por ahí atrás que se nos escapa, desde luego. sí. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, si te parece. No nos salimos de Canon, porque la pregunta es ¿qué tal funciona el nuevo Canon RF 1628 2.8 nocturnas? Pues en nocturnas, Javi, no te sabría decir al 100%. Es una lente que yo tenía bastante interés en ella, porque el 28-70 f2.8 es brutal, Ujú. pero brutal. Podría llegar a decirte que puede competir con el 24-70 f2.8 a un precio a la mitad. Ajá. El 16-28 rinde también muy bien. Yo lo he estado usando en paisaje, lo he estado usando un poquito en vídeo, por lo que viendo el rendimiento que da en esos aspectos, yo creo que en nocturnas es una lente que tiene que ir realmente bien. No distorsiona, no tiene aberración cromática, es rápido enfocando. Habitualmente el problema que tenemos es el tema de las aberraciones ópticas en las estrellas, que pues eso, en diafragmas muy abiertos, tipo 2.8, hay algunas lentes que pueden sufrir. A ver, yo entiendo que el Canon RF 1628 no será uno de ellos y que en las esquinas pues siempre da un poquito más de guerra, pues con algo de coma, astigmatismo, etcétera. Pero yo digo, yo no lo he probado, tampoco he visto nada, no me ha dado tiempo, pero imagino que funcionará muy bien, porque además tampoco es que sea un diafragma demasiado extremo, no es un 1.4, 1.8, que es más complicado de construir, que te pueda dar algo más de guerra, que la marca sacrifica porque obviamente el mercado de fotografía nocturna no es su principal mercado. Y dice, mira, para retrato, por ejemplo, esto me va a dar igual. Y esperamos, siendo, ya digo, un 2.8, no creo que haya mucho problema. Muy bien, salimos de Canon ahora y pasamos a Fuji, a temas de rumores acerca de la nueva Fuji Xe5. ¿Qué nos puedes contar, Edu? Por el momento solamente son esos, son rumores, Rumores. ¿no? Ya en su día, cuando se catalogó la X4, una serie de Fuji que tiene muchísimos adeptos, que es verdad que es muy bonita, suelen ser cámaras también Sí. relativamente potentes y económicas. Y todo el mundo hablaba de una X5, X5, ¿no? Al final han ido saliendo cámaras. Hace relativamente poco sacaron esa XM5, ¿no? Que fue curioso porque nunca había vivido una XM y la numeran con el 5. Y de momento yo solamente he visto los rumores que circulan por internet. La gente la pide a gritos, es una cámara que se vendería. Pero de momento nos tendremos que conformar con la XM5, que es una cámara muy pensada para el blogging, Ujú. que no tiene visor como no tiene la X5, pero que es verdad que es otro formato y es otro estilo, ¿no? Al final en Fuji, aparte de hacer cámaras buenas y cámaras potentes, se premia mucho la estética de la cámara. La XM5 tiene una estética totalmente diferente a lo que podría ser una predecible X5. Entonces, por eso no ha terminado de cuadrar mucho la XM5 a los usuarios que están esperando la X5. Siguen esperándola. ¿Y esos rumores que apuntan al verano de este año?
El problema es que con Fuji nunca puedes saber qué deparan los rumores, porque hay otra línea de Fuji que se discontinuó hace años y ya Fuji es verdad que ahí ya nos ha dicho, no, no, no preguntéis más que no la vamos a sacar, que eran las X Pro, no sé si esas las has llegado a conocer, Javi. Sí, me suena, sí. Eran cámaras duras, robustas, potentes, ya era una gama más alta. Y igual tenía muchos adictos dentro de la comunidad de Fuji. La última fue la X Pro 3 y la descatalogaron a la semana de entrar yo a la tienda, es decir, hace ya 2 años. Ujú, Y ya llevábamos sin ver una por la tienda. Yo creo que no he llegado a ver nueva en su caja, embalaje ya. original, no he llegado a ver ninguna en tienda. Ujú, Y claro, no se sabe qué esperar, porque como va sacando gamas nuevas Fuji, como sacó pues esa XT50, ¿no? Como ha sacado ahora la XM5, no sabemos si la va a sacar o no. El problema es que si la sacas, ¿dónde la colocas? Porque ahora mismo el catálogo de Fuji, la XS10 está descatalogada, ¿vale? Nosotros tenemos un par de unidades, a la que vendamos está descatalogada. ujú. Pero tienes como la gama de entrada a foto, que es la XT30, la entrada un poquito más a blogging video, que es la XM5, el siguiente, ¿vale? Que son cámaras que rondan los 1000 euros. El siguiente salto está entre los 1300 y los 1500, que nos situamos con la XT50 orientada a foto o la XS20. Y de ahí ya saltamos a la XT5, XH2 y XH2S. Entonces, claro, hay muchas cámaras agrupadas en un tramo de 1000 Ya. a 1500 euros en una marca que a lo mejor no tiene tanta gama como puede ser Sony, ¿no? Que Sony a lo mejor en ese tramo tiene 6 cámaras, pero cada una va más orientada para otro estilo de fotografía y con tamaños de sensor diferentes. Sí, que no solapan tanto, ¿no? Claro, ¿no? Entonces yo creo que eso se solará parir ahora mismo. Oye, yo no sé cómo lo hacéis para aclararos con tantas siglas, porque yo me sé las de Sony y porque trabajo con Sony y estoy acostumbrado ya, pero vamos, el resto es verdad que me pierdo, ¿eh? Tanto con Nikon como con Canon, como Fuji, con OM. Yo no sé cómo lo hacéis para aclararos, la verdad. Al final cuando te tiras yo creo que 8 horas entre ellas, No te cinco queda días a otra, la ¿no? semana, ya es mecánico, ¿no? Hay números que nos bailan, ¿no? Al final ya es saberte todos los megapíxeles y todo de todas las Claro. cámaras. Las más demandadas, pues seguramente te lo sabes, ¿no? Pero Sí. hay cámaras que a lo mejor te bailan. Pero de norma en general, al final, como vas, pregunta un cliente por correo, por llamada, en tienda, cualquier cosa, al final ya es mecánico. No te queda otra, claro. Muy bien, pues vamos a por la siguiente, que además yo creo que es una duda bastante habitual cuando sale un cuerpo nuevo, ¿no? En este caso la Nikon Z63, que hablábamos antes además. Y esa duda de ¿qué hago? ¿Me cojo el modelo nuevo o me cojo el antiguo aprovechando que ahora está un poquito mejor de precio? Entonces la duda es, ¿sigue mereciendo la pena la Z62 para fotografía nocturna? A ver, para alguien que se quiera iniciar y quiera iniciarse con un equipo un poquito más serio, de cara, ¿no? Pues a lo que hemos hablado a lo mejor hace un rato, ¿no? Que a lo mejor empiezas con una serie de ópticas, luego mejoras las ópticas y luego ya quieres Ujú. mejorar el cuerpo porque ya tienes el cristal, ¿no? Es verdad que la Z62 a día de hoy se queda muy bien de precio. Ahora, si puedes dar el salto, yo lo digo en tienda, lo digo a la gente que me pregunta, Nikon desde el lanzamiento de la Z9 ha encontrado el camino. Nikon es una marca que con el cambio a mirrorless se le vio perdida, perdió mucha cuota de mercado, siendo esto aprovechado sobre todo por Sony y en mirrorless a día de hoy es Sony Canon, siempre la más reconocida. Están ganando cuota de mercado, pero es gracias a que creo que tomaron otro rumbo y a partir de todas las cámaras que han salido desde la Z9 para adelante, Ujú. hay un cambio considerable tanto en color, en cómo maneja el tema de los ISOs altos, Ajá. la estabilización y el enfoque. Entonces, al final son cámaras, por así decirlo, totalmente diferentes. La Z6 III, precisamente ahora está en oferta, creo que tiene unos 500 euros de oferta, es decir, de los 3200 creo que se quedan en unos 2600 euros. Ujú. Es una cámara muy redonda, que junto con la resolución que tiene el sensor para fotografía nocturna es una cámara que va muy, muy, muy bien y de la manera en la que gestiona el ISO. Qué bueno, y es curioso además porque, si no recuerdo mal, hubo una época en la que incluso se dudaba de la viabilidad de que Nikon siguiera fabricando cámaras porque estaba un poco perdido, lo que decías tú, había perdido mucha cuota de mercado, pero
Yo conozco gente que hace fotografía nocturna con cámaras de Nikon y que están encantados, que dicen que son unas bestias y es una pasada de cámara. Así que me alegro un montón por la marca, por los usuarios y oye, genial. Muy bien, pues otra duda más también con el tema de cambiarse de marca, ¿no? Estás con una marca, de repente hay otra cosa que te hace tilín, cambias los cuerpos, sigues reutilizando objetivos de la marca anterior y entonces hay una persona que pregunta que cuál es el mejor convertidor de objetivos de Canon para trabajar con cuerpos de Sony. Vale, hoy día, como cada vez las cámaras tienen más automatismos, hay muy poquitas marcas que tengan ya convertidores. Luego también por temas ópticos, espacios de enfoque y demás, es difícil adaptar otras bayonetas a las monturas de hoy día. Ujú. En cuanto a la pregunta que hace de adaptar objetivos Canon EF a Sony, desde mi punto de vista el mejor es el Sigma, el MC21 creo que es, o el MC11, ¿vale? Ujú. Porque sé que uno es para montura L y otro es para montura E. En fotografía le puedo decir que va bien, seguramente no aproveches toda esa velocidad de enfoque que te puede dar la cámara, Claro, y lo único que si tiene pensado utilizarlo para vídeo, que se olvide o que asuma que va a tener que utilizarlo todo en modo manual, ya. porque pierde los automatismos, pierde el autofoco y pierde muchas de las funciones. Ujú. Entonces, ese es el único que yo recomendaría, aunque yo le recomendaría que poco a poco fuese cambiando las ópticas o por lo menos a una versátil, venda todo el equipo y que dentro de sus posibilidades que poco a poco pues vaya ampliando su parque de ópticas. Sí, imagino que será su idea, pero lo que hablamos antes, ¿no? Al principio te cambias de marca y el desembolso que tienes que hacer para cambiar todo es bastante grande e intentas adaptarte con lo que tienes y precisamente un adaptador nos ayuda un poquito. Yo también tuve que pasar por ahí, es verdad que se sufre mucho con temas de velocidad de enfoque, empiezas a desconfiar ya de todo y hasta que no te compras ya los objetivos con la montura propia del cuerpo que estás utilizando, no duermes tranquilo, siempre dudas de la nitidez, seguro que esto no está centrado, etcétera, etcétera. Y es verdad que pues toca pasar por ahí porque a nivel económico es lo que nos toca, pero es verdad que es un camino bastante duro. Y no solamente nos preocupa temas de cuerpos, temas de convertidores, temas de objetivos, sino que como también procesamos, y una duda muy habitual es el monitor que utilizamos. ¿Qué monitor recomendarías para editar? Más que qué monitor recomendaría para editar, ¿vale? Yo creo que no hay uno perfecto para nuestras necesidades. Te lo voy a segmentar un poquito, Javi, si me Ujú. permites. Te voy a segmentar como uno, ya son, a ver, son monitores avanzados porque estamos hablando que nos vamos a gastar como poco 400-500 euros en cada monitor, ¿vale? Pero un poco más, pues para gente que se está iniciando o un poquito principiante tirando a avanzada, Ujú. entusiasta y profesionales, ¿vale? Venga. En los dos primeros niveles yo me situaría en una marca claramente, que es BenQ. Y cualquiera de la gama PD va a ir muy bien. Son monitores que ya dependiendo que queramos 24 pulgadas, 27 pulgadas, pueden ir muy bien. Es decir, si me das un segundo, te voy a decir Sí. modelos quizás un poquito más exactos, ¿vale? De los que más se están vendiendo en la tienda. Pues mira, perdón, los SW y los PD, ¿vale? El SW242Q va muy bien, ¿vale? Y el PD 2705UA o el PD2506Q, ¿vale? También son monitores que van muy bien, ¿vale? Son monitores que rondan de los 400 a los 500 euros y son Sí. monitores que van muy bien, Yo tengo el LSW 270C, que lo tengo ya hace unos años, y ¿vale? muy contento con él. Se nota la calidad, tanto cuando te viene el embalaje con todas las viseras que trae, luego la calidad a la hora de usarlo es una pasada, está muy bien. Sí, claro, pero por ejemplo los PD ya no te vienen con viseras, ¿no? Entonces al final te recortan un poquito por aquí, la cobertura de color es un poquito inferior al SW que puedes tener tú, pero bueno, aún así tienen el 99% de Adobe RGB y ahí a lo Ujú. mejor se quedan en un 80% de Adobe RGB, que es una cobertura de color muy buena. Ya. Luego, de hecho, el SW a mí es uno de los monitores que más me gusten, ¿vale? Para la gama, pues entusiasta, ¿no? Ahora está el 272Q o el 272U,
Que la principal diferencia, hay 400 euros de diferencia, pero básicamente es por la resolución. Si queremos 2K o si queremos un 4K. Yeah. ¿Vale? Para mí, ese es el monitor más, por así decirlo, en línea. ¿Vale? Es como el más equilibrado que puedes trabajar con él, puedes vivir de la fotografía, del vídeo con él perfectamente. Que te va a rendir muy bien ese monitor y te va a durar años. ¿Vale? Al final estás haciendo un desembolso bastante grande, pero no vas a tener problemas. Claro. Y luego ya, si eres un profesional o necesitas una calibración del color milimétrica, aquí yo ya me voy a ISO. No sé si conoces la marca de ISO. Sí. Vale, pues de la serie Color Edge, ¿vale? Que es como la más orientada. Yo el que más suelo vender en tienda y mejor resultado le está dando a la gente es el CG, tanto el 2700S como el 2700X. Ajá. ¿Vale? Nos vamos a monitores de 2.000 y 2.700 euros. Yeah. Igual, principalmente la diferencia reside en la resolución, 2K versus 4K. Te cubren perfectamente cualquier espectro de color. Pero claro, te dan cositas extras, ¿no? En plan, creo que son 400 nit, tiene un ángulo de visión de 180 grados, de norma general, bueno, cualquiera de estos monitores no suele tener fugas de luz. Y se calibran solos, ¿vale? Llevan incorporado un calibrador, ¿vale? Ajá. De hecho, antiguamente lo tenían en la parte de abajo del monitor. Sí. Tú lo puedes configurar para que se haga una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes. ¿Y a qué hora lo quieres hacer? Imagínate que lo quieres calibrar porque necesitas un color exacto todos los días. Empiezas a trabajar, puedes ponerlo a las 9:30. ¿Qué es lo que pasó? Que Eizo se dio cuenta que teniéndolo en la parte de abajo al final se acumula polvo. Por mucho que limpies el monitor, va cayendo polvo. Pues lo movieron a la parte de arriba. Entonces, ves cómo baja una pestañita, calibra el monitor y sube. Qué curioso. Y yo creo que más o menos estos serían los monitores. Hay muchos monitores, podríamos irnos a otras opciones, ¿no? En plan, ya hay gente que les dice los Eizo y te dice, no, yo quiero un BenQ, recomiéndame el mejor BenQ. O viceversa, no, mira, yo no quiero BenQ porque he tenido, por lo que sea, una mala experiencia, quiero un Eizo, recomiéndame alguno. Pues siempre tienes opciones más económicas y también más caras. Es decir, Eizo tiene un monitor que es para cine de 32.000 euros. Madre mía. Ya te puedo editar los vídeos solo. Por eso te digo, es decir, que nos podemos ir a precios desorbitados. Jolín, pues nada, nos quedamos con esas recomendaciones un poquito mejor de precio. Claro, ahora puesto en perspectiva con ese de 32.000 euros ya parece que duele menos, pero bueno, aún así es lo que hablamos. Son monitores que ya están pensados para vídeo, fotografía y bueno, pues igual que en cualquier cosa. Cuando quieres algo que sea de calidad, hay que pagar ese precio extra. Hay que pagarlo. Claro, eso es. Muy bien, pues con esto terminamos ya las dudas y ya sabéis, como siempre, cualquier otra duda, tenéis disponible el foro de Fotografiarte o también los directos de Twitch. Y nada, Edu, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo para ponernos al día, ayudarnos también con estas dudas que son muy habituales, que siempre nos rondan por ahí en la cabeza y está bien tener la opinión de alguien experto, alguien que conozca muy bien el mercado y que nos pueda ir orientando. Nada, muchas gracias a ti, Javi, por invitarme y espero vernos por aquí próximamente y prontito. Sí, hombre, cuando queráis, por ahí me tenéis para daros un poquito de guerra. Y nada, muchas gracias, Edu, un fuerte abrazo. Un abrazote. Ya está aquí este episodio en el que hemos hecho un repaso de las novedades en el mercado para fotografía nocturna. Tienes los enlaces a todo lo que hemos mencionado en el post de la web, que está en javierrosano.com/podcast/107. Y si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.